la alegría de vivir. Buenas noches, mi nombre es Ana Silver y por esta noche voy a ser la coordinadora del compartimiento, del último compartimiento que nos queda de esta fiesta espiritual. Y bueno, les queremos dar la bienvenida a la celebración de nuestra fiesta espiritual en ocasión de nuestro 8º aniversario. Para ponernos en disposición, vamos a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación. Empezamos en este momento. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Quien desee seguir en meditación, con toda confianza lo pueden seguir haciendo. Voy a dar lectura al enunciado de nuestro grupo, que dice de la siguiente manera: somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis o dependencia, seas familiar de un alcohólico y o adicto. No estás solo, hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad de la cual desees recuperarte, tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos da la tecnología, como la computadora o el teléfono celular, mediante la plataforma de Free Conference Call. Te invitamos a asistir a las reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo, ahora tienes alternativa. Compañeros, en este momento le voy a pasar el micrófono a Julio para que nos pueda compartir la reseña del grupo. Después de la participación de Julio, le daremos la palabra a la compañera Rocío para que nos comparta el tema de hogares disfuncionales, el duelo. Y bueno, cierro mi micrófono. Adelante, Julio. Muchas gracias, Ana Silver. Buenas noches a las personas que nos visitan a nuestro grupo La Alegría de Vivir, a las personas que este día se unen a nuestra fiesta espiritual. También, por supuesto, un saludo a los compañeros y compañeras de nuestro grupo. Al fin llegamos, digamos, al día 0. Al fin llegamos a esta fecha que estábamos esperando, en la cual nos hemos estado preparando en esta semana de la unidad para celebrar juntos esta fiesta. Mi nombre es Julio Zeta y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, digamos, un poquito de historia, compartir con ustedes cómo es que comienza sus primeros pasos el grupo La Alegría de Vivir. Yo me quedaba meditando, reflexionando cómo podía compartir con ustedes esta historia, porque ya he escuchado, por ejemplo, a Rocío, y ella citaba algunos puntos que, digamos, eran de su contexto, y no es que esté mal. Cada uno de nosotros, desde su propia concepción, desde su propia desde su propio contexto, puede tener una visión, porque, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Entonces yo comprendí que cada uno de nosotros podría contarla de una manera distinta, porque cada quien tiene percepciones diferentes, y eso no quiere decir que haya contradicción, porque cada uno guarda en su corazón, guarda en su mente los recuerdos. Así que yo voy a tratar de
contarles a ustedes lo que yo concibo y lo que yo recuerdo sobre este nacimiento. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en los grupos hacen esas bromas, que para que nazca un grupo, lo único que se necesita es un par de resentidos y una cafetera. Allí nacen grupos, nacen de divisiones, nacen de resentimientos. En cambio, nuestro grupo, La Alegría de Vivir, no nace así. Nuestro grupo no nace de resentimientos, no nace de pleitos. Nuestra historia puede decirse que es diferente. La Alegría de Vivir no nació de conflictos, no nace de divisiones, no nace de peleas, no nace de que algunos compañeros querían apartarse, nace por una necesidad espiritual, nace del deseo de llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de amor, el mensaje de recuperación para las personas que están sufriendo. Y cuando hablamos del grupo de La Alegría de Vivir, no puedo yo, Julio Z, no puedo desapartarme del grupo Fe que Obra. Para mí son grupos hermanos, el grupo Fe que Obra y el grupo La Alegría de Vivir. Aunque para mí, yo a veces no dejo de sentir como un pequeño malestar, vaya, lo voy a decir así. Ha habido tiempos en que compañeras que militan tanto en el grupo Fe que Obra como en el grupo La Alegría de Vivir, con entusiasmo, me imagino yo, con amor, mandaban invitaciones del grupo La Alegría de Vivir al grupo Fe que Obra, y habían personas del grupo Fe que Obra que se enojaban. Aparte que no tendría que ser así, son grupos hermanos, son grupos que nacen prácticamente, y yo creo que voy a sonar un poco egocéntrico cuando vaya por ese punto. Son dos grupos, sí, pero tienen un mismo propósito. Y para comprender esto que les estoy diciendo, tal vez valga reflexionar un poco, porque no vamos a hablar del grupo Fe que Obra, sino del grupo La Alegría de Vivir. El grupo Fe que Obra es un grupo hermano que funciona literal por WhatsApp. Así nació, así es su naturaleza, y nació también por una necesidad. Yo tuve la fortuna, tuve la dicha de pertenecer, de estar en los inicios de ambos grupos. Y aquí es donde yo les decía que voy a sonar quizás como un poco egoísta. Los antecedentes para mí sí que son espirituales. Yo tuve esa bendición de mi poder superior de participar en los inicios de ambos grupos. Y al mirar hacia atrás veo cómo siempre nuestro poder superior va acomodando esas piezas del rompecabezas que nosotros a veces no podemos comprender. Como dice una madrina por ahí, los tiempos nuestros, los tiempos del ser humano, no son los mismos que los de un poder superior. Es nuestro poder superior quien va acomodando esas piezas. Entonces, yo quería y digo yo porque yo era el que andaba con esa locura. Yo tuve esa oportunidad de militar, porque yo nazco como enfermo alcohólico en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en un grupo presencial, y allí tuve la oportunidad de hacer servicio. Yo soy un alcohólico, ahí conozco el programa, pero por esas piezas de ajedrez o rompecabezas que nuestro poder superior va acomodando, yo conocí los grupos en línea de Neuróticos Anónimos, el grupo Sin Fronteras, el grupo NAEL. Conocí varias personas que han ayudado mucho en mi proceso de recuperación, y estos grupos sesionaban en línea. Así que yo, cuando comienza en los primeros días el grupo Fe que Obra, en mi mente estaba que el grupo Fe que Obra debía de sesionar también en línea. Entonces,
yo estaba con esa inquietud y lo planteaba con los compañeros que hiciéramos que el grupo Fe que Obra también hiciera sus reuniones en línea, y nada que me hacían caso. De hecho, cuando celebramos el primer aniversario, porque el grupo Fe que Obra ya casi tiene los 10 años, lo hicimos por Zoom y sí acudió bastantes personas. Entonces yo dije, hoy que hicimos esta reunión ya de aniversario, tal vez ya hoy sí ceden a que el grupo Fe que Obra también podamos hacer reuniones, sesionar en línea en tiempo real, de manera sincrónica. Y pues la verdad que no quisieron. Rocío, que también ha estado siempre en el grupo Fe que Obra desde los primeros días también, yo le decía, y así algunas compañeras con las que yo de alguna manera compartíamos el programa, yo les comentaba de que pudiéramos hacer un grupo que sesionara, y yo siempre obsesionado ya, como dicen aquí los codependientes, ya queriendo quizás controlar, necio, que el grupo Fe que Obra trascendiera a hacer sus reuniones en ¿cómo se llama?, en tiempo real. Y por eso decía yo que a veces me causa molestia, hoy me puedo reír, que pues los grupos son producto de una misma semilla, digámoslo así, pero vengo y de alguna forma hago terapia, catarsis, queja, como usted quiera calificarlo, con Rocío, y le digo que no quieren, el grupo Fe que Obra no quiere. Y entonces estaba bien fácil. Rocío hace una pregunta, una sencilla pregunta, y esa pregunta cambió la historia, cambió mi mente, cambió todo. ¿Por qué abrir un nuevo grupo? Esa fue la pregunta que me hace Rocío, ¿por qué no abrir un nuevo grupo? Ya deja de estar peleando. No es así, nuestro poder superior lleva las piezas acomodándolas como deben de ser. Entonces, tiene razón Rocío, y así es que comenzamos con los compañeros que teníamos. A mí no me gusta decir nombres porque tengo mente de teflón, me han dicho a mí, porque yo no soy incapaz de recordar nombres. Sí puedo decirles con certeza que estuvo unos compañeros desde el inicio que todavía están en grupo Fe que Obra. Había una doctora, Rocío, muchos que estábamos desde el inicio, y comenzamos a madurar esa idea. Siempre allí, como nunca hemos invertido en la séptima tradición, probamos una serie de plataformas para tratar de sesionar. Por ahí tenía TeamViewer, Jitsi Meet, que de hecho en Jitsi Meet comenzamos a hacer nuestras primeras reuniones, y las compañeras me ayudaban. Una compañera de Venezuela que todavía milita en Fe que Obra, una hijada que se fue de los grupos, por lo menos ya no está por aquí, me ayudaban a estar probando, y yo invertía horas y horas buscando una mejor aplicación, y pues al final nos inclinamos por Jitsi Meet. Así es como nos fuimos inclinando a formar el grupo La Alegría de Vivir. Por esa sencilla pregunta que me dijo Rocío, yo me da risa porque ¿por qué no abrimos otro grupo? Y es cierto, ¿por qué no abrir otro grupo? ¿Cómo es entonces el nacimiento del grupo La Alegría de Vivir? No nace de pleitos, no nace de controversias, nace inspirado en la quinta tradición, llevar el mensaje de amor, el mensaje de esperanza a la persona que aún está sufriendo. Ahí fue como nació el grupo La Alegría de Vivir. Por fortuna, todos los que comenzamos este maravilloso camino eran compañeros y compañeras que ya conocían del programa, así que nacimos en democracia, pensamiento y acción. Incluso el grupo La Alegría de Vivir, el nombre, no nació impuesto, sino que fue producto de una discusión.
Se hubieron otras propuestas de nombres, pero al final, por votación democráticamente, fue electo el nombre Grupo La Alegría de Vivir. Una vez yo me enojé con Rocío porque solo decía la alegría de vivir. La alegría de vivir no es la alegría de vivir, es Grupo La Alegría de Vivir. Así fueron los primeros pasos. Nacimos unos pocos, pero de repente, por esas cosas de la vida, cuando fue la pandemia, este grupo fue, digamos, refugio para muchas personas. Pasaron aquí para algunos tiempos difíciles, otros que no podían salir a sus grupos. Fue una alternativa y en esos días creció el grupo, pero pues como yo lo he dicho en otras ocasiones, no es la cantidad, sino que es la calidad. Unos llegaron buscando respuestas, otros vinieron buscando principios, otros buscando compañía, pero lo cierto es que nosotros teníamos las puertas abiertas. Una casa con muchas puertas, la riqueza de nuestro grupo que alberga una diversidad. ¿Qué me refiero? Que aquí no podemos decir que somos un grupo de alcohólicos anónimos, no podemos decir que somos un grupo de neuróticos anónimos, de codependientes, de jugadores compulsivos, de comedores compulsivos. No, nosotros tenemos un mismo lenguaje porque practicamos principios espirituales. Un lenguaje espiritual nos une la enfermedad, nuestras enfermedades, nuestros defectos de carácter y el deseo sincero de alcanzar una recuperación, un lenguaje espiritual. ¿Qué puedo decir? Expresar gratitud a quienes han sido parte de esta historia, agradecer a cada compañero, a cada compañera que ha abierto una reunión, que ha coordinado, que ha servido, a compañeros que han compartido su experiencia, su fortaleza y esperanza, compañeros que han venido buscando ayuda, unos que se han quedado y otros que se han ido para otros lugares, para otras, bueno, solo ellos lo saben. Todos han dejado una huella, porque todos han contribuido en esta formación, en lo que ahora es el grupo La Alegría de Vivir. Pero esto no puede ser de la nada. Yo puedo decir con certeza que es obra del poder superior. Mi necedad era el grupo Fe que Obra, pero no, nuestro poder superior nos dio la oportunidad. Es obra del poder superior que ahora nos llamemos y que seamos un grupo La Alegría de Vivir. Por encima de todo, le agradezco a nuestro poder superior porque cuando observamos este recorrido, cuando vemos todo lo que hemos pasado, lo que hemos trascendido, entonces yo puedo decir con certeza, esto es obra de un poder superior. Gozamos de la autorización, gozamos de la bendición. Por eso continuamos con nuestras puertas abiertas. Y no termina ahí la misión, aunque hoy estemos celebrando 8 años de servicio, 8 años de recuperación, 8 años de estar compartiendo con compañeros, con compañeras. Tenemos que seguir adelante, tenemos que reforzar nuestras energías para continuar adelante. Una sola persona que necesite ayuda, nosotros tenemos que estar ahí para extenderle la mano. Por eso hoy celebramos con gratitud, con humildad y con alegría. Quizás no seamos, como decía un compañero, quizás no seamos lo que quisiéramos ser, pero pues aquí estamos con las puertas abiertas. Después de 8 años podemos decir con profunda convicción que seguimos caminando bajo un mismo ideal. Como dice ahora nuestro lema, un solo propósito, un solo corazón en recuperación. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta fiesta espiritual, a las personas que nos visitan. Les recuerdo que las puertas del grupo La Alegría de Vivir están abiertas. Gracias, Ana Silver, y feliz aniversario para todos. Muchas gracias, Julio. A continuación le vamos a pasar la palabra
a Rocío, que nos va a compartir hogares disfuncionales, trauma y duelo. Adelante, Rocío, por favor. Gracias. Hola, muy buenas noches tengan todos. Primero que nada, felicitar al grupo en general por el esfuerzo de estar aquí, porque la apertura y mantenimiento de un grupo no se reduce a la dedicación y esfuerzo de uno solo o de unos cuantos. Todo el que llega en algún momento de su vida a una sala terapéutica, como dicen algunos compañeros, una sala de reunión, va dejando allí su huella, va dejando su impronta. Y bueno, lo siguiente es que, como repetidas veces mencionó Julio, yo soy miembro de un programa de recuperación. Como me presentó Ana, mi nombre es Rocío, soy codependiente anónimo y Al-Anon hija adulta. Sin embargo, el tema de esta noche lo voy a compartir desde una mirada psicoterapéutica, porque así fue como se me pidió desarrollar el tema desde una perspectiva de mi desempeño en las ciencias de la salud, en la salud física, mental y emocional. Entonces, el tema de esta noche es un tema que tiene 3 componentes y que es sumamente amplio. Familias disfuncionales, trauma y duelo. Aquí es donde es necesario e indispensable entender el contexto de la familia y el rol que juega dentro de los factores traumáticos en nuestras dinámicas relacionales y el duelo que conlleva los diferentes cambios aún en un proceso de recuperación. Dice la definición de familia que la familia es considerada el elemento natural universal y fundamental de la sociedad. Allí es donde el individuo establece sus primeros contactos sociales, culturales y los primeros aprendizajes. Pues todos sabemos que no llegamos al mundo de manera súbita, más allá de que nuestras familias sean más o menos complejas, todos tenemos una familia, por lo menos en concepto. Sin embargo, aquí estamos hablando de familias disfuncionales y es necesario entonces agregar a esa definición de familia ¿qué es disfuncional? Entonces, disfuncional es aquella que no está haciendo la función que le corresponde. ¿Por qué? Porque en una familia hay una estructura en la que se establecen diferentes roles. Y dentro de esos roles hay un contacto social, aspectos culturales, establecimiento de creencias y se va recibiendo aprendizaje. Entendiendo el aprendizaje como todo conocimiento que origina en cada individuo una modificación de su conducta. Es decir, aprendizaje no es memorizar, aprendizaje no es simple información, aprendizaje es conocimiento que modifica mi conducta. Entonces, si yo en algún momento no sabía utilizar palillos chinos para comer sushi y me puse a ejercitarme y aprendí a tomar los palillos chinos, pues ahí hubo un aprendizaje. No tiene que ver con títulos, no tiene que ver con educación. Y eso es importante establecerlo porque en nuestra vida el aprendizaje es un proceso continuo. Vamos desarrollando experiencias y conocimiento a medida que vamos atravesando los diferentes momentos biológicos o etapas biológicas de la vida. Pero ¿qué pasa con la disfuncionabilidad de la familia? Fíjense, en el siglo XX se empezó a acuñar el término de familias disfuncionales a través de las investigaciones en psicoterapia familiar por Murray Broadway y Virginia Satir. Ellos postularon
que la familia es una unidad emocional. O sea, la familia no es solamente un elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. La familia es una unidad emocional, donde el síntoma o patología no pertenece al individuo aislado, sino a las dinámicas dentro de todo el sistema. Entonces, cuando en una familia ocurren eventos, eso afecta a toda la familia y todo mundo narra la historia y lo que vivió desde una perspectiva diferente. Hace rato Julio decía, estaba revisando cuando Rocío compartió la reseña del grupo y entendí que cada uno vive la historia de manera diferente. Y es así. En una familia es típico ver que existen diferentes roles y no falta el hermano, cuando hay hermanos, cuando se es hijo único, no hay para dónde agarrar. Dice, ay, tú que eres así, tú que saliste neurótico, tú que saliste codependiente, tú que tienes problemas de alcoholismo. A mí nada de lo que pasó me afectó. Pero resulta que ese que dice, por ejemplo, ese miembro de la familia que señala al otro por neurótico, porque es hipersensible, porque es jarrito de Tlaquepaque, que eso es estos días le comentaba a un amigo, ese es un término mucho más antiguo que el que está de moda, que dice generación de cristal, y que no es otra forma de demostrar nuestra insensibilidad hacia las nuevas generaciones, que viven un momento de estímulos exteriores muy distintos a los que mi generación vivió. Sin embargo, yo sí recuerdo de hace muchísimos años, 15 años más, escuchaba a personas de México, yo soy de Venezuela, decir, ay, estoy como jarrito de Tlaquepaque, o fulano es como jarrito de Tlaquepaque. Todo le afecta, a mí no me pasa nada, pero resulta que ese que dice que no le pasa nada, quizás es alcohólico, porque es la forma como empezó a lidiar con los mismos efectos que se desarrollaron en una familia cuya estructura había límites inadecuados, habría reglas rígidas y había triangulación. Esas son características de una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque cuando en una familia hay límites inadecuados, esas fronteras tienden a aislar a los miembros y hacen que la perspectiva se haga difusa. Se guardan secretos, se viven experiencias agresivas y las personas van acomodándose a las mismas normas explícitas e implícitas dentro de ese sistema, creyendo que, por ejemplo, si controla más las circunstancias que afectan a la familia como sistema, pues el caos y el dolor van a desaparecer. El problema es que no se queda allí, en la familia como núcleo o como elemento natural universal, sino que el comportamiento que el niño aprendió, porque vamos a estar claros, la base de nuestras creencias y las experiencias a lo largo de nuestra vida se van fundando en la infancia. Por eso es que cuando se hacen en los grupos los inventarios de cuarto paso, se le presta importancia a esas etapas, porque las creencias y las conductas maladaptativas del adulto, llamadas en los grupos defectos de carácter, no son más que la forma que encontraron para lidiar con el dolor de la experiencia que estaban viviendo en su propia existencia. Entonces se empiezan a generar reglas y normas internas que muchas veces ni siquiera todos comparten, pero son rígidas y las principales de ellas es no hablar,
no confiar, no sentir. ¿Por qué no hablar, no confiar y no sentir? Porque es peligroso. Entonces, se dice, hay momentos en el que dentro de la disfunción del individuo, producto de su terrible crianza, hablan mucho. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y eso es una especie de disociación por hiperactivación. Es decir, cuando se habla de trauma, que ya lo vamos a abordar, el trauma genera para la sobrevivencia de las personas dos tipos de disociación, por hiperdisociación o hipodisociación. ¿Qué significa eso? Que de pronto yo puedo estar que hablo y hablo de problema y hablo y hablo y hablo de problema, hablo, porque eso es lo único que me permite a mí generar una especie de control y dominio sobre mi sistema nervioso y sobre lo que me está ocurriendo. Pero eso no es solución. Lo decía una compañera cuando compartió el tema desprendimiento emocional o abandono. Ella decía, para mí fue importante encontrar mi equilibrio. Y está la hipodisociación, que es que no digo nada, que me lo trago todo, que siento que todo lo puedo manejar, y eso, pues, muchas veces también es producto de las conceptualizaciones, la sobreracionalización. Entonces, esas reglas, aunque se diga no hablar y diga, no, pero si yo me hago 3 tribunas al día, hablo con compañeros, pido oreja, hago todas estas cosas, aquí es de preguntarte. Pero hay un proceso o una estrategia a través de los elementos que ofrece, en este caso, un programa de recuperación para reprocesar esa situación. Entonces, no solamente está los límites inadecuados o las fronteras, sino también que está la triangulación, y esa es la desviación de los conflictos entre dos partes. Por ejemplo, el padre, la madre y un tercero. Generalmente ese tercero terminan siendo los hijos. Es el padre que dice pestes y de las mujeres teniendo hijas hembras, por ejemplo. No le dice a ella, eres una tal por cual, pero cuando está borracho o cuando está dentro de sus brotes neuróticos, entonces dice cualquier barbaridad, pero no se lo dice a ella. Ergo, la niña recibe el mensaje, y también ocurre en relación a los niños varones, muchas veces a través de la madre. Y digo muchas veces porque ambos roles, el del padre y la madre, tienen una influencia directa e importante dentro de lo que es esa generación de creencias en el niño. Porque así como, por ejemplo, hay padres que pueden tratar de una manera a las mujeres, pero a sus hijas no, pero las hijas lo observan, también a sus hijos les enseñan ciertas cosas o les sirven de modelo. Igual la madre tiende mucho a querer a convertir en su marido miniatura al hijo. Y entonces él es el que va cargando, y entonces viene, le habla mal de su papá. Entonces ahí es donde los hijos empiezan a ver a su papá y a su mamá no desde su mirada interna, como hijos, y desde la posición sistémica que les corresponde, sino que empiezan a mirar a su papá y a su mamá a través de los ojos de ellos. Y empiezan a cuidar, y empiezan las hijas a celar al papá infiel, empiezan los hijos a dejar a la novia o a la esposa de lado porque primero es la mamá, y se genera un desorden disfuncional donde ninguno de los miembros está haciendo su función. Entonces, en el caso de la familia, pues
en el individuo, en la persona, ¿qué pasa? Y nosotros, yo se lo estoy diciendo desde conceptualizaciones formales, pero esto aparece en la literatura y en los libros dicho en otras palabras. Por ejemplo, ¿qué pasa con el yo? El yo sufre una desregulación afectiva. Es decir, hay una dificultad severa para calmar los enojos. Hay tristeza exacerbada, hay ansiedad, hay estallidos emocionales constantes. La autoimagen se afecta. Hay creencias arraigadas de estar roto, de no servir para nada, de estar derrotado, de estar disminuido. Y muchas veces esto de manera inconsciente se manifiesta en una actitud de todo el tiempo querer demostrar que se es capaz, que se es mejor y que se es más fuerte. Y un imperativo constante de véanme. Y también hay fallas relacionales, porque como les decía al principio, si yo no puedo confiar en mi familia, que es el elemento natural y universal en el cual yo aprendo a establecer los primeros aprendizajes, yo me voy a llevar toda esa creencia hacia el resto de mis relaciones, trabajo, compañeros de estudio y parejas. Y entonces pasa algo que de manera coloquial se dice, se anda buscando quién la pague, no quién la hizo. No hay un proceso de sanación. Este es un tema muy amplio y que merecería la pena solamente de tratarlo de manera individual. Entonces vamos a pasarnos al trauma. Después que se ha descrito todo ese conflicto relacional que se genera a través de la familia, pues entonces viene aquí el trauma. Y entonces aquí es donde descubrimos que en realidad el trauma es una herida psíquica que produce una desorganización del sistema nervioso y de la experiencia subjetiva. Es decir, el sistema nervioso cambia su forma de relacionarse con la vida. No es que la persona que se autodenomina neurótica, por ejemplo, sea así sencillamente porque decidió serlo. Necesita determinar las bases de ese primer entorno o ecosistema en el que se desarrolló para empezar a desmontarlo, empezar a reorganizar un sistema nervioso y su experiencia subjetiva. Que es subjetivo todo lo que es relativo a el sentir y el análisis desde una perspectiva única. Poníamos el ejemplo los primeros momentos de esta reunión. Cada uno vive y cuenta la historia desde su experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues en el cuerpo, una herida o un trauma significa herida. En el cuerpo, una persona tuvo un traumatismo, eso es una herida, eso es un golpe, eso es algo que impactó y que dejó una huella. Pero resulta que neurobiológicamente, es decir, en el cerebro, los mismos canales que se utilizan para sentir el dolor físico se utilizan para experimentar el dolor emocional. Entonces, cuando un individuo es expuesto a una situación traumática o un evento impactante, porque ¿qué es un trauma? Un trauma es emocional, es toda situación que impacta la vida del individuo ante el cual él no sabe responder. ¿Por qué no sabe responder? Porque es algo nuevo. Porque no es simplemente calentar tortillas en el comal. Es algo que es nuevo y que no se le enseñó y que no sabe cómo responder. Entonces, ese trauma genera en el sistema nervioso un estado crónico de supervivencia. Nos lo compartía Marta el día que hablaba de las características neuróticas y codependientes.
cómo se mezclaban. Eso genera un estado crónico de supervivencia. Y resulta que todos nosotros, ahí sí puedo generalizar, ¿por qué? Porque esto no es como lo ve Rocío, ni lo que opina Rocío desde su experiencia, eso es lo que dice la ciencia, lo que dicen los manuales diagnósticos. El sistema nervioso se bloquea. ¿Por qué? Porque hay 3 estados de la mente, 3 estados del sistema nervioso, no de la mente, 3 estados del sistema nervioso, que es el estado de lucha, el estado de huida o el estado de parálisis. Entonces, el estado de parálisis es cuando pasa algo que nos impacta, entonces resulta que la persona, como hacen los animales, se hace el muertito. Esto es lo más primitivo. Ya desde una perspectiva humana y social, nosotros tenemos otro estado que es el de ejecución. Es decir, si yo me voy a enfrentar a la situación, me dispongo a ese enfrentamiento, a esa lucha, pero elaboro una serie de pensamientos o acciones para enfrentarlo, para ejecutarlo. Igual si voy a huir, porque aquí nadie se desvanece como el genio de la botella. Es pensar, me paro, me voy, me oculto, me disculpo, pero básicamente lo tenemos igual que con los animales, lucha, huida o parálisis. Cuando hay colapso, el sistema nervioso no sabe si lucha, si huye o se paraliza. Un ejemplo de eso, por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad que yo iba cruzando la calle y venía una ambulancia sonando la sirena. Y en ese momento fue mínimo el tiempo porque ya yo traía esa estrategia mental, ya lo tenía claro el asunto de la parálisis. Yo en vez de correr porque venía la ambulancia, en unos segundos fue quedarme parada mirando. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso colapsó. Pero como había gente alrededor que corrió y yo establecí una mirada de regulación externa, entonces yo también me moví. Pasa también en situaciones donde existe abuso. Los niños, los adultos, mejor dicho, que frecuentemente cuentan experiencias de la infancia donde se escondían cuando veían que empezaba la agresión y no se movían, como si se hicieran invisibles simplemente porque estaban allí recogidos. O el individuo que sufre una agresión sexual y en ese momento, como está en esa situación de parálisis, sencillamente se disocia. Y entonces el que está afuera dice, ¿y por qué no gritaste? ¿Y por qué no hiciste? Porque el sistema nervioso estaba bajo un trauma, una situación para lo cual no estaba capacitado. Entonces, el trauma no siempre es el mismo. Hay traumas mayores y traumas menores. Y esos traumas pueden ser traumas agudos, crónicos o complejos. Entonces, para simplificar, un trauma mayor es un todo evento que divide la vida de un sujeto en 2 partes. O sea, el individuo no vuelve a ser el mismo nunca más. A partir de esa experiencia hay algo que cambió en su vida. Pensemos en el terremoto de 2017. Cuando aquí en México, yo no estaba en México, yo estaba en Venezuela. Yo llegué a México en 2018. Estaban todavía reconstruyendo algunos edificios. Pero me impactó muchísimo. Yo estaba en Venezuela, no estaba viviendo la experiencia, pero me impactó muchísimo porque yo en esos momentos ya yo estaba preparando mis cosas para migrar a México. Y entonces toda aquella tragedia, los que murieron, el tema del jardín de infancia, los estudiantes en el puente, el centro comercial que se cayó, el dolor, la cosa, las personas que vivían aquí en México o que viven aquí en México que yo ya conocía y que obviamente no era indiferente de saber qué había pasado.
Eso fue sumamente traumático. De hecho, yo en 2018 estuve formándome con un doctor que fue hombre topo en la tragedia y él me contaba. Yo no estuve allí, pero yo tengo una experiencia anticipatoria de eso que ocurrió, de referencia. Hoy día, las personas que vivieron esos momentos, pues cuando suena la alarma sísmica, su respuesta física es la respuesta de ese momento traumático. Pero es un trauma que pasó, que se toma con humor, que se va lidiando, que vamos a comernos el bolillo para los temblones, que ya llegó septiembre, va a empezar a temblar. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona vive un evento traumático, empieza a generar síntomas que pueden ser agudos o crónicos, como por ejemplo, una persona que va manejando y tiene un accidente automovilístico. A partir de ese momento, la persona cada vez que se desplaza por la ciudad, una vez que supera el primer impacto, llega y cada vez que escucha fuerte las bocinas o un frenazo, su corazón se acelera. Está dentro de un trauma agudo, pero no llega a ser crónico porque todavía sale a conducir y está el que ya no puede conducir, el que tiene terror, el que se paraliza, el que todo el mundo viene y le dice, pero respira, no tengas miedo, ya pasó, pero es que no se trata de la persona, se trata del sistema nervioso. Y está el trauma complejo, que es un trauma que se vive en entornos de relaciones, como la familia. Ahí surgen los traumas complejos. ¿Por qué? Porque el trauma complejo se da a partir de la repetición. Esa repetición continua, por eso se le dice trauma menor, no porque sea menos impactante, sino porque son pequeñas circunstancias que se repiten una y una y una y otra vez. Que eres tonto, que no vales para nada, que no sirven, o el miedo a los golpes, o los castigos, o la violencia de cualquier tipo. Incluso una de las características de las familias disfuncionales, precisamente dentro de esa comunicación triangular, es las características pasivo-agresivas. Entonces, en este contexto, la carga del pasado se lleva al presente y entonces aquí es donde también hablamos de que ese trauma complejo es transgeneracional. Es decir, es un trauma que se pasa de generación en generación a través de la familia, a través de las historias, a través de la epigenética, que es la memoria genética, y los cambios que se van dando a través de la evolución del individuo y que se viven de manera inconsciente. Entonces, a veces se da la situación de repeticiones que tenemos y no lo sabemos, pero y ni siquiera tienen que ser repeticiones dañinas para nosotros, pero lo hacemos sencillamente porque lo vimos. Por ejemplo, yo cuando cocino lentejas, yo las pongo a remojar, pero al día siguiente, después que las remojé, me pongo con las manos a separarles toda la cáscara a la lenteja y se la voy sacando y voy enjuagando como quien lava oro en un río, hasta que me queda un mínimo de cáscara de lenteja. Y entonces las lentejas, cuando yo las cocino, no me quedan marrones, me quedan color crema, porque no tienen el color oscuro de la cáscara de las lentejas. Imagínense, las lentejas son chiquitas, chiquititas. ¿Dónde aprendí yo eso? De mi mamá. Mi mamá, cuando cocinaba las lentejas, las cocinaba así. Y si se cocinaban sin la cáscara, ella decía, estas lentejas tan feas, todas negras, marrones. Entonces yo me acostumbré a lavar lentejas y yo lavo lentejas.
Y si tuviese hijos, seguramente mis hijos estarían acostumbrados a comer lentejas porque su mamá se las hace así. Y es la forma. De esa manera como se transmiten las costumbres, también se transmiten las creencias. Todo lo que se tiene que y se debe de. Y ahí es donde es importante empezar con un ejercicio. Si yo quiero ver qué tan disfuncional soy yo con relación a mis creencias, agarro un papel y digo, yo voy a escribir todos los debe de y tienen que, vamos a decir, de Julio. Julio debe de y Julio tiene que. Porque es muy fácil juzgar al otro sin caminar en sus zapatos. Pero entonces resulta que cuando yo agarro esa hojita, me puedo preguntar, ¿cuántos de estos debe de y tiene que? Julio, yo lo hago perfectamente. Yo soy el modelo perfecto de lo que se debe de y se tiene que. Posiblemente me dé cuenta que ninguno, que estoy exigiéndole a los demás algo que dentro de mí yo misma no puedo procesar, y eso es lo que en los grupos dicen, me choca, lo que te choca, te checa. No es una ecuación matemática de que si tú ves que la otra persona miente es que tú eres mentiroso. No, hay que observar el impacto emocional que ocurre dentro de mi marco de relaciones, ver dónde surgieron las creencias. ¿Por qué? Porque en la familia se aprenden lealtades inconscientes, cosas que no se pueden dejar de hacer. En la familia se guardan secretos y en la familia pasa algo que hace mucho daño, que es la parentificación. Y la parentificación tiene dos caras. Una cara de la parentificación es el juicio. Es cuando a mí, que soy una hija, un individuo que está aquí gracias a que un hombre y una mujer, con sus historias, con sus dolencias, con sus experiencias, con sus crisis, con su necesidad de desarrollarse en la vida, se unieron, y gracias a que ellos se unieron, nací yo. Si ellos no fueran quienes son, yo no sería quien soy, yo no estaría aquí, pero a mí se me da por juzgarlos, por mirarlos por encimita, a mí se me da por sentirme superior, entonces me subo en un ladrillo y me siento más alta y más grandota, y entonces empiezo a juzgar. Pero la cuestión no es que se quede en el juicio, sino que cuando hay parentificación hay alteración de roles. Entonces, el hijo empieza a comportarse como el papá de los hermanos. Y nadie puede tomar una decisión si no miran primero al otro. Los padres se comportan como niños. Y la neurosis y la codependencia se instauran por todos lados. ¿Y eso qué genera? Pues simple. Es más complejo, pero vamos a simplificarlo aquí. Eso genera una fractura de la continuidad vital. Genera un trauma. ¿Por qué? Porque trauma es pérdida. Si yo estuve en el terremoto de 2017, pero yo no estuve en la zona donde se cayeron los edificios y pude haber sido yo una de esas, yo voy a tener una experiencia a la persona que estuvo en el terremoto del 2017, pero que estuvo en un área donde no se cayó el edificio. De hecho, cuando yo estaba recién llegada a México, tenía yo como 10 meses, viví en una zona donde salía y habían edificios que se cayeron. Y estaba Galerías Coapa, que todavía estaba cubierta de plástico porque la estaban reconstruyendo. Y a los años, porque yo viví 2 años ahí, empezaron las obras de excavación de un edificio que se cayó. Entonces yo recuerdo que yo un día salí a trabajar y cuando venía de regreso veo que hay muchas flores y veladoras encendidas. ¿Por qué? Porque en esa ocasión, cuando estaban haciendo la excavación para sentar las bases del edificio, encontraron restos humanos.
Entonces, no es la misma experiencia la que vive el que está ahí en el ojo del huracán al que tiene una referencia. No es la misma experiencia que yo viva el que suene la alarma sísmica y me acuerdo del terremoto de 2017 al que estuvo allí. Pero lo que sí es claro es que hay una pérdida, no solamente porque murieron personas, sino que por lo menos, en lo mínimo, se perdió la seguridad. Suena la alarma sísmica significa que se puede caer el edificio donde yo estoy y yo pierdo la seguridad. O sea, todo trauma es pérdida. La naturaleza del trauma determina la intensidad de la pérdida o del duelo. Y detrás de esa pérdida, o sea, trauma es igual a pérdida, pérdida es igual a duelo. Detrás de toda fractura relacional o de cambio forzado en la vida, hay una respuesta psicológica adaptativa frente al dolor. Entonces, viene el duelo. Muchas veces, por ejemplo, el duelo tiene muchos tipos y características y muchas formas. En los grupos, por ejemplo, se escucha mucho hablar de los duelos por la pérdida de la pareja, la separación, o los duelos por el empleo. No se habla mucho en los grupos, pero sí hay duelos por la pérdida del trabajo, porque llegó la jubilación, porque los hijos se mudaron y se fueron de la casa o se fueron a un lugar donde están inseguros. Y entonces allí muchas veces el que no está viviendo la experiencia mira desde afuera y dice, ajá, pero qué escándalo está haciendo, y no se da cuenta de que cada individuo define su mundo a través de sus vínculos. Cuando una persona vive la muerte de un cónyuge, por ejemplo, deja de ser esposa o esposo, empieza a convertirse en viudo. Ya no es la misma identidad. Cuando los hijos se casan y se van de la casa, ya no tiene el mismo rol. Su respuesta al mundo cambia y hay un proceso de adaptación, y el proceso de adaptación genera cambio. Díganme ustedes el duelo que se genera a través del trauma, cuando muchos han perdido la confianza en sí mismos o en los demás, han perdido la inocencia porque han sido toqueteados cuando eran niños, porque aunque hoy día las legislaciones distingan entre, voy a decir, es que como esto se está grabando, entonces no quiero que censuren la grabación por la palabra, porque los medios de comunicación censuran. Es decir, hoy disminuyen, si el individuo no te forzó y no hubo una intrusión en tu cuerpo, entonces no hubo esa experiencia, solamente hubo abuso. ¿Por qué? Porque aparentemente no hubo violencia. Entonces, ahí es donde hay un gran error, porque toda vulneración a la negativa de otra persona, con conocimiento o desconocimiento, es violento. Y eso genera secuencias. Por ejemplo, yo he visto aquí en muchas campañas que surgen por ahí en marzo, donde las mujeres hablan y dicen que hay que cambiar la vergüenza del lugar. ¿Por qué? Porque la mujer que sufre una agresión física luego vive con la carga de la revictimización, porque entonces le dicen es que tenías la falda corta, es que porque saliste de noche, es porque ¿qué hacías tú ahí con esa persona? Y entonces hay aquí silencio. Entonces, tanto mejor dicho, las respuestas ante la vida están relacionadas. Donde es importante y necesario empezar a sanar el trauma de la niñez y el duelo que eso conlleva. Porque las respuestas emocionales del adulto son las experiencias no procesadas del niño, que hace pataleta, que se queja,
que se enfrenta y que hace juicios. Y el duelo forma parte de la vida, como les decía, es muy, muy profundo y extenso el tema del duelo, como para hablarlo, o sea, lo que es familia, lo que es trauma y lo que es duelo, hablarlo en 45 minutos y yo aquí llevo 40, faltan 5. Pero hay una frase por acá que la quiero dejar para la reflexión y es: la sanación no significa que el daño nunca existió. La sanación no significa que porque yo reprocese voy a dejar de mirar las experiencias que viví. Están ahí, existieron, pero significa que el daño ya no controla mi vida. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Rocío. Gracias por el compartimiento. Y sí, como decía una compañera que se acaba de ir, mucho aprendizaje. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a entrar al momento de preguntas y respuestas. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere hacer su primer pregunta? Ahorita que estamos aquí todavía con tiempo. Compañeros, compañeras, ¿no tienen preguntas acerca del tema? Gloria, adelante, Gloria, con tu pregunta. Buenas noches, mi nombre es Gloria y soy neurótica. Es que me dio risa de lo del jarrito de Tlaquepaque. Es que Tlaquepaque es un pueblo en Jalisco, entonces hacen los jarritos de barro. Entonces, pues sí son frágiles, ¿no? De los jarritos de barro, y por eso se acostumbró así a decir jarrito de Tlaquepaque. Entonces yo también vengo de ese barro, de allá de Jalisco. Ay, sí. No, bueno, después de este contexto, a mí como que no me queda claro, siempre he tenido así como que esa confusión de lo que comentabas, de lo que te choca, te checa. Porque yo decía, es que yo no, o sea, seguramente te estás reflejando. Y yo, pues, pero pues no, es envidia o reflejo, ¿no? Decían, pero es que no, a mí hay una persona, por ejemplo, que nomás no me cae, sus ciertas actitudes que tiene no me cae. Envidia, pues no creo, ¿no? Reflejo, no, pues no. Entonces, ahorita que lo comentaba Rocío, que decía que no necesariamente es porque que seas igual, ¿no? Si la otra está diciendo de su envidia, yo también soy igual de envidiosa. ¿Me podrías explicar un poquitito más acerca de eso, por favor? Adelante, Rocío. Gracias, Ana. Pues fíjate, ahí lo decía. Cuando yo tengo una respuesta emocional ante las acciones de otra persona, me tengo que revisar yo misma y para determinar dónde se origina el grado de molestia. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tienes, como el tema de familia, trauma y duelo, supongamos que tienes una hermana que todo el tiempo hacía drama. Y resulta que cuando lloraba, por decir, lloraba, le ponían toda la atención y se salía con la suya. Y aunque tú tuvieses la razón o estuvieses reclamando algo,
que es legítimo. Una vez escuché a una socióloga y antropóloga que decía que uno de los daños tan grandes que vivían las familias es que había familias socialistas, lo decía ella, ¿no? Ella decía, había familias socialistas donde todo eran de todos. Entonces, el niño, si tenía un juguete, el otro y el más pequeño lo quería y el mayor no se lo daba, decía, no seas egoísta, eso es de todos. Pero resulta que de esa manera se le estaba anulando la individualidad y el autoconcepto al niño. Que la perspectiva saludable era enseñarle al niño a compartir. Y si él no quería compartir, darle el tiempo para que aprendiera. No dejarlo egoísta, sino enseñarle a compartir. No obligarlo, porque entonces iba a recibir un mensaje equivocado. No tengo derecho a lo mío. O estoy resentido y enojado porque los otros me quitan, entonces tengo que ocultar. Entonces, hazte cuenta que vives esa experiencia. Tienes un hermano menor que te agarraba las cosas, que cuando tú se las querías quitar, hacía el escándalo de la vida como si se fuese a morir, y entonces te regañaban a ti y te quitaban lo tuyo. Creces y llevas esa experiencia, esa creencia, y entonces resulta que te consigues con una persona dramática, que nada tiene que ver contigo. Está en tu trabajo y entonces, pero tú ves que dos personas que no tienen que ver contigo están en tu entorno, tienen esta relación y empiezas tú, es que eso no debe ser así, es que fulana, estamos hablando ya de adultos, es muy exagerada eso. Entonces aquí es lo que te choca, te checa, lo que te está mostrando afuera es la experiencia no sanada y no resuelta que tú traes desde tu infancia. Tú no estás enojada con Lupita y con Lolita que están agarradas peleándose y que ni es tuyo la grapadora que la otra le quitó, pero tú estás observando y ya tú estás neurótica y enojada. ¿Por qué? No, pero si yo no soy la dramática que se aprovecha de los demás, ni soy yo la que le quita las cosas a los otros, son ellas, una es escandalosa y otra entrometida, son ellas y yo no soy ni escandalosa ni entrometida, pero te molesta mucho, porque hay una experiencia previa, donde tú fuiste objeto de una de las dos experiencias. Con esta explicación, ¿sí te queda claro? Es todo. Oh, gracias, sí, gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Gloria. Compañeros, también les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat. Las pueden escribir y ya Rocío aquí muy amablemente nos las va a responder. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o varias preguntas? Bueno, yo quiero hacer una pregunta. No sé si es pregunta o es una duda que tengo, pero creo que esa duda la tengo muy clara, de que yo he creído, ¿no? Que un individuo actúa de acuerdo a lo que aprendió, de acuerdo a lo que vio, las conductas, la educación, creo yo, que viene desde el padre, la madre, y se aprende esa actitud, esa personalidad, o sea que se crece con la personalidad de esos ejemplos mayores. Eso es lo que yo creo, pero mi pregunta es si es que es así, si la personalidad, la actitud es aprendida. Esa es mi pregunta, Rocío, adelante. Bueno, mira, la personalidad es un conjunto de varios factores.
no solamente es las experiencias que tú tienes ante la vida, sino que también hay una base biológica que es el temperamento, es una forma biológica de responder y hay que aprender a conocerse y aceptarla. Por ejemplo, una persona de temperamento colérico no es igual que una persona de temperamento sanguíneo. Entonces, de pronto una persona empieza a luchar con sus respuestas impulsivas cuando su temperamento sencillamente es así. Hay que aprender a conocerlo y lidiar con él. El carácter viene dado por todo eso que tú dices, lo que te enseñaron, lo que te dijeron. Era lo que yo te decía, en la familia, como parte de la disfuncionabilidad, nosotros aprendemos a generar creencias para nuestro propio mal. ¿Y por qué? Porque empezamos a mirar el mundo a través de los ojos del otro. Es decir, miro a papá según lo que me dijo mamá. Y aunque yo no quiera ser parte de eso, porque los padres tienden a agarrar a los hijos de trapito de crisis, y eso lo hacemos más las mujeres, lamentablemente. Agarramos al pobre niño y lo agarramos al terapeuta y tienen ellos que aguantarse y generar creencias a partir de toda esa experiencia cuando no eligieron esa vida, nacieron allí. Entonces empezamos a mirar el mundo a través de las creencias que nos enseñaron. Y luego vamos a tener diferentes experiencias. Por ejemplo, hay la autora de un libro, a ver si lo tengo por acá. Ay, no lo tengo. Tengo tantos libros aquí, pero bueno. Hay la autora del libro que se llama Abraza a la niña que fuiste, que es para sanar las heridas, dice, sanar las heridas y reconectar con el niño interior. Ella, desde su experiencia, dice algo bien interesante. Ella dice, nosotros nacemos a la vida cuando llegamos al mundo, pues a través de nuestra madre, y vivimos nuestra primera etapa biológica, que es la de la infancia. Pero cuando nosotros pasamos el umbral de los 12 años, nosotros tenemos un nuevo nacimiento. ¿Y por qué ella dice que hay un nuevo nacimiento? Porque salimos al mundo y empezamos a conocer gente y empezamos a poner en práctica todas las hipótesis que nos enseñaron en la familia. Entonces yo puedo creer que, no, es que yo soy muy inteligente. No, yo vengo de un tejido de creencias que está en mi familia, a menos que empiece a sustituirlas por creencias nuevas. Entonces, es mucho más complejo que decir, no, es que porque siempre me enseñaron. Yo cuando estaba niña, yo recuerdo que mi mamá criticaba mucho, en Venezuela le dicen velones, a los niños velones, que son cuando alguien está comiendo algo y llegan los niños y se ponen a mirar, entonces viene el adulto, viene y les comparte. No es que el niño tenga hambre, pero ve que el otro está comiendo y se queda mirando, le dice, ay, está velando, y le da. Entonces mi mamá reaccionaba mucho contra eso, y entonces ella decía, que no se les ocurra estar velando, que no se les ocurra estar recibiendo. Y entonces de pronto crecíamos y estábamos en una reunión donde estaban repartiendo cosas. Bueno, eso me pasó a mí. ¿Quieres pequeños? Que es algo que se come en Venezuela. No, gracias. Yo era experta en el no, gracias. Con las tremendas ganas de comerme ese canapé, es la palabra más universal. Aquí en México dirían, ese antojito mexicano. Yo con aquellas ganas de comerme aquellos churritos. Pero como a mí me dijeron que yo no tenía que recibir de nadie y yo no tenía que estar velando, entonces yo decía, no, gracias. Entonces allí es donde es importante cuando se pasa el umbral y tenemos las herramientas adecuadas que nos ofrece la escuela, la sociedad, entonces empezamos a vivir
nuestras propias experiencias. Todo lo que nos enseñó el hogar fue hipótesis. Si nosotros nos quedamos encapsulados, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde esas experiencias se convierten en un trauma complejo, es algo que limita mi vida. Y luego también genera un duelo, la pérdida. Yo no tengo la libertad de ser como quería ser. Sea usted siempre servicial. Entonces, yo soy siempre servicial. Pero ¿qué pasa si yo un día no quiero? Me voy a sentir mal la persona porque no fui servicial y de paso todo el mundo está esperando. Eso es una característica muy típica del codependiente. Como todo el mundo está esperando que lo haga, yo lo hago porque si no van a pensar que yo soy mala persona. ¿Y qué? De todas maneras lo piensan. Entonces es un poco más complejo porque cada vida es una experiencia diferente. Lo decía al principio. En una familia hay 5 hermanos y todos juegan un rol diferente con los mismos padres y las mismas experiencias. ¿Qué te parece? No, pues me parece muy bien. Gracias a lo que comparten aquí en el grupo, yo he desarrollado mucho eso de la observación, de ver cómo se sigue cómo veo yo que se imita o se actúa igual que la mamá, igual que el papá. Y pasa en mi familia, ¿no? Pasa también en los miembros de mi familia, las palabras. Hay palabras que cuando las escucho me recuerda mucho a mi mamá, a mi papá. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender y seguir siendo o aprender a ser mejores o a cambiar, al cambio de personalidad. Ahora sí que digo yo personalidad. Compañeros, compañeras, tenemos todavía unos minutos para hacer más preguntas. Las pueden escribir en el chat, pueden hacerlas por micrófono. Para eso estamos aquí. Hay que aprovechar ahorita que tenemos este compartimiento tan bonito. Adelante, Gloria. Bueno, ya nada más, como ya faltan pocos minutos, pues quiero dar las gracias a todos los que los que son parte de este grupo. La verdad a mí, yo pues no quiero como que ser tan repetitiva, pero a mí me gusta este grupo, ¿no? Y entonces el mantenerlo abierto, pues sí, no es fácil, o mantener cualquier grupo abierto, pues no es fácil, ¿no? Se abre cualquier grupo, pero mantenerlo, ahí está el problema, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues ya 8 años que, pues sí, como todos los grupos pasan, pues diversas cosas, ¿no? O situaciones que hacen tambalear, ¿no? Que ahora a lo mejor somos menos en el grupo, pero pues aún así aquí estamos y esperemos que sigamos, aunque seamos pocos, pues adelante, vamos por otro año más, ¿verdad? Y felicidades, compañeros, a todos porque somos parte de este grupo. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, también agradecerle a Rocío por compartir el tema hogares disfuncionales, trauma y duelo. Y bueno, compañeros, les voy a invitar a que digamos la oración de serenidad que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y la declaración de la responsabilidad: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de este programa esté siempre ahí y por esto yo soy responsable. La alegría de vivir.